Saludos y bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito de Somos Vida Podcast, un podcast de la Iglesia Odre Nuevo, tu casa. Qué bendiciones poder estar contigo nuevamente compartiendo la palabra de Dios que nos fortalece, que nos motiva, que nos inspira también a poder tener vida de iglesia y conocer a Cristo, un Dios bueno, un Dios que es poderoso y que está sentado a la derecha del Padre. Y bueno, así comenzamos y me acompaña el pastor Alberto Velázquez de la Iglesia Odre Nuevo. Pastor, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Pastor Eric, un placer saludarles a todos ustedes y gracias por estarnos siguiendo a través de las redes sociales, por estar consumiendo, digo, si me permite la palabra, todo este contenido que nos puede ayudar, Pastor, a mirar con ojos nuevos el Evangelio, a mirar con ojos nuevos la paternidad de Dios y todo lo que hemos aprendido precisamente en nuestra amada iglesia. Así que les mandamos un abrazo y que sea de mucha bendición esto que hoy van a escuchar, que sin duda alguna está puesto en nuestro corazón porque Dios así no lo quiere que lo digamos, que lo profeticemos, que lo hablemos, que lo hagamos como testimonio, Pastor. Amén, qué bendición. Y bueno, amados, en este momento ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a disfrutar de palabra de Dios. El tema del día de hoy: para Dios no hay imposible. Amén. Y me encanta, pastor, cuando nosotros declaramos que para Dios nada es imposible. Nada es imposible. El mismo Nada. Dios que estuvo con Moisés, que abrió, pastor, los mares, el mismo Dios que estuvo con Josué, que le entregó la tierra prometida, que estuvo con él en la conquista de Canaán, el mismo Dios que estuvo con David cuando derribó al gigante, el mismo Dios que estuvo con un pescador y que le dijo: te voy a hacer pescador de hombres, te voy a mostrar grandes cosas. El mismo Dios que estuvo con un hombre que estaba confundido, que perseguía a cristianos, que mataba a cristianos y que le dijo: voy a hacer cosas grandes contigo, que terminó renovando su vida, pastor. Es el mismo Dios que está con nosotros. Amén. Es el Amén. mismo Dios. Dice en la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y qué bendición es que para lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Y el día de Totalmente. hoy, pastor, me gustaría que nos platicaras de tu testimonio, porque eres pastor de la Iglesia Odre Nuevo. Qué bendición que estemos juntos trabajando junto con el pastor Idán en este hermoso ministerio de Odre Nuevo, una iglesia que nace del corazón de Dios. Pero también eres locutor de un hermoso programa que se llama Todo Va a Estar Bien, que se transmite aquí en nuestra amada ciudad Hidalgo del Parral, pueblo mágico. Qué bendición, pastor. Antes de todo esto te conocíamos como un locutor que era famoso, alias el Tucán, ¿verdad? Y me gustaría mucho, pastor, que nos platicaras cómo fue tu encuentro con ese Dios de lo imposible. Fíjate que todo comenzó con una pregunta, Pastor, yendo a esa memoria, buscando. Yo sabía, dije, algo más y mejor debe de haber para mi persona, para mi esposa, para mis hijos, porque me encontraba en una situación pues de victoria, vamos a decir, en el mundo secular, como locutor de radio muy escuchado, ya coordinando promociones, coordinando eventos masivos. Entonces me estaba yendo bien, pero mi ser interior estaba vacío. Yo me sentía triste, había momentos en los que confundido soltaba el llanto diciendo: bueno, ¿por qué no me siento satisfecho? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está sucediendo? Y a veces me detenía un poco, pastor, porque si me voy un poco más atrás, yo tuve muchos problemas de adicción a drogas antes de ser locutor. Entonces sentía que mi nostalgia y mi sentimiento de sentirme abandonado era como una secuela de las drogas. Entonces siempre decía: bueno, yo creo que hoy amanecí depresivo por la ansiedad de haber consumido tanta droga. Afortunadamente, pues por gracia Dios me sanó de esa adicción a las drogas. Pero yo siempre, cuando me sentía deprimido, con ansiedad o preocupado, le echaba la culpa a que era una secuela de las mismas drogas. Wow. Entonces yo decía: bueno, pues como siempre saldré adelante, olvidaré este mal momento. Y nunca me ponía a pensar que me hacía falta Cristo en mi vida. Nunca, porque no lo conocía, no conocía de Dios. Mi mundo era muy secular. Era una persona que estaba consumida por el egocentrismo de yo puedo hacer más, yo soy muy bueno, y acostumbrado a los aplausos de la gente, de las llamadas en programas de radio de mucho éxito aquí en nuestra ciudad, a nivel rancho, aquí en Parralito, Chihuahua. Y nunca me imaginé, la verdad, que Cristo ya estaba llamando mi vida, que Cristo ya me estaba buscando desde que me sanó de las drogas, porque fue una experiencia muy difícil, pastor, la verdad, muy dura. Para mis padres, para mis hermanas, para mí. Yo tenía entre los 19 y 20 años de edad cuando andaba muy, muy vicioso, muy mal. Pero repito, Dios tuvo su gracia, tuvo compasión, misericordia. Me saca de ahí y afortunadamente con los años
pues persigo el sueño de ser locutor, logro hacer grandes cosas y repito, llego a grandes niveles en la radio y en fin. Y cuando entro en esa depresión, yo siempre dije, bueno, pues tiene que haber algo más que una depresión, que un sentimiento de tristeza. Y entonces empecé como que a una búsqueda de un algo, pero no buscaba a Dios, la verdad. Buscaba superación personal, buscaba libros. Sentirme bien, sí, yo creo que esa es la palabra correcta. Siempre buscaba sentirme bien, porque yo quería sentirme bien, ya sea de una manera o de otra, pero no sabía que Dios existía, ni siquiera lo conocía. Wow, yo creo, pastor, me gustan mucho los temas que hemos abordado en nuestra amada iglesia, que es su iglesia, su casa, acerca de que hay una parálisis dentro de nosotros, ¿no? Y que a veces nosotros, pastor, creemos que la parálisis es, por ejemplo, yo no puedo caminar literalmente, me falta una pierna o me falta un brazo, una mano, y a veces, pues bueno, llamamos a esas personas paralíticas, ¿no? Pero me encanta ver testimonios de personas, por ejemplo, hay una hermana en Cristo, no me acuerdo su nombre, me ayudas, que es ciega y que dice que la ceguera no está en lo físico, sino que la ceguera está en el interior, porque a veces nos detenemos, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque a veces pensamos que la parálisis es física y no, a veces los paralíticos son aquellas personas que teniéndolo todo, pues no avanzan, ¿verdad? Se frenan. Y hay personas que a veces tienen miedo al gigante, ¿no? Tienen miedo al problema, al proceso, a la situación, se dejan vencer por su circunstancia, ¿no? Y dicen, creo que yo ya no voy a continuar, ya no voy a poder soñar, mi vida ya hasta aquí llegó, ya no voy a crecer, ya no voy a salir de esta, como a veces decimos, pastor. ¿Qué nos dices tú? ¿Qué le podrías decir a la gente si hay alguien que, por ejemplo, está en adicción, que está atrapada en un pensamiento de no voy a poder, una parálisis mental, vaya, ¿no? Que tiene todo para poder salir adelante, porque a mí me asombra mucho, a veces que lo compartíamos en oficina y te escuchaba y me impacta mucho, pastor, cómo es que el Señor te toma, pero sobre todo, cómo tú crees que puedes salir adelante, que eso de las drogas o de tu vida secular no te vas a conformar, por así decirlo, sino que hay algo más que te espera. Sí, siempre tenemos que considerar que Dios tiene poder, tiene autoridad sobre nosotros, y todos los impulsos y emociones que nosotros podemos canalizar o gestionar para estar bien, vienen de parte de Dios. Entonces yo considero sin duda alguna que el que me ayudó a salir de las adicciones fue Dios, poniendo pensamientos positivos en mi vida, pensamientos yo recuerdo que dije, pues, un día voy a ser locutor, un día voy a dejar las drogas. Yo sí pensaba eso, lo que no sabía era cuándo, porque me la pasaba muy enredado en las adicciones. Mi madre y mi padre sufrieron bastante porque pues trataban de ayudarme y yo era muy necio, muy terco, muy testarudo. Pero luego viene precisamente ese Dios. Y hoy quiero hacer un paréntesis diciéndole a la gente que se esté alerta en este mensaje, porque me viene ahorita en este momento, y siempre he dicho, la profetización. Cuando tú estás oyendo algo que te puede afectar positivamente de manera directa, es una profetización de parte de Dios. Estamos haciendo este podcast, estamos dando testimonio, y sin duda alguna alguien va a salir afectado positivamente, pastor. Confiamos en Dios. Porque Dios es bueno. Amén. Y esto lo va a usar Dios para ayudarte a ti que estás en adicción y que crees que no puedes. Amén. Yo te puedo decir, sí se puede, completamente. ¿Estoy sanado al 100%? Sí. Sí, porque hay mucha tendencia ahorita de que el adicto jamás dejará de ser adicto, de que siempre tendrás en tu sangre. No es cierto. En Cristo somos nuevos. Amén. Y bendito sea el Señor. Eso es algo importante. Aleluya. Que hoy como pastores lo estamos predicando, lo estamos haciendo. Yo ya no me quedo en lo que fui en el pasado, porque mi pasado ya se derrumbó, ya está enterrado. La gloria de Dios lo hizo añicos, lo hizo pedazos y me entregó una vida nueva. Entonces, volviendo al testimonio, cerrando el paréntesis, yo recuerdo mucho, pastor, te repito, que buscaba algo, quería hacer algo, y estaba en radio, estaba todo bien, pero el que no estaba bien interiormente era yo. Wow. Y entonces llega una persona al cual le mando un abrazo, un saludo, es un empresario de Parral, que me buscó porque me oyó en la radio, y él monta una estación de radio aquí en Parral, Chihuahua, una estación, vamos a decir, cristiana católica. Y entonces él, sin conocerme, por escucharme en la radio, le gustaba mi manera de ser al aire, dicharachero, cotorrón, divertido, con entusiasmo, con alegría, era positivo. Con pasión, pastor, siempre tenía pasión. Y siempre me gustaba mucho, pastor, motivar a la gente. Yo siempre he tenido ese clic
de motivar a la gente, decirle sí se puede, vamos a hacer esto. Por gracia de Dios, en la estación de radio, que es La Tremenda, en la que yo me formé, tuvimos la oportunidad de formar a muchos locutores, gente que pensaba que no podían ser locutores y les decíamos sí se puede, los educamos, Wow, los enseñamos, y hoy son grandes locutores que están incluso a cargo de la estación de radio. Entonces, cuando llega él y me dice, ¿sabe qué? Vengo de parte de Dios, me dice así el empresario, quiero contratarlo en mi radio, ¿cuánto me cuesta? Y entonces se hizo todo, fue como una propuesta de trabajo que me interesó bastante, porque tenía ganas yo de salir de ese ambiente en el que estaba, y no sé cómo Dios me permitió ver la posibilidad de que en la otra estación tendría una vida diferente, una vida de mayor paz. Ya es momento de madurar, es momento de sentar cabeza, sin conocer a Dios, y aún así me atreví a aceptar esa propuesta de trabajo en esa estación de radio, y todo comenzó a cambiar. Sí tuve miedo al principio, tuve muchas dudas, porque decía, pues ¿cómo pueden hablar de Dios con un ser que no existe? Yo decía que no existía, pastor. Yo decía, Dios no existe, no es posible, es un invento del hombre. Pero cuando me fui con ellos a trabajar, yo comencé a experimentar, a observar y a oír testimonios de personas que habían sido cambiadas por Cristo. Entonces yo decía, ¿cómo Cristo? ¿Cuál Cristo? Y empecé a leer la Biblia, empezaron a hablarme de Cristo Jesús, y me empezó a enamorar. Wow. Me empezó a enamorar. Claro está que me enamoró de una manera muy personal, de una manera hasta cierto punto egoísta, porque yo dije, ok, acepto a Cristo, pero a mi manera. No iglesia, no congregarme, no disciplinarme. No, yo quiero un Cristo a tu manera, un Dios a tu manera, ¿no? Sí, un Dios a mi manera. Eso fue lo que siempre busqué. O sea, lo que recibí principalmente. Wow, o sea, pero fíjate qué interesante, porque yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿no? Y a mí me encanta mucho, pastor, como decías ahorita acertadamente, nuestro Dios es un Dios de imposibles. O sea, lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace posible, amén, ¿no? Amén, y amén. Hablando de nuestra vida, qué hermoso es que Él toma el pasado y lo entierra y hace nuevas todas las cosas. Pero es necesario creer en Él, ¿no? Y aquí es donde quiero yo entrar, pastor. Qué curioso es que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, cuando que empezamos a creer o nos damos la oportunidad, siempre buscamos un Dios a nuestra manera, ¿no? Sí. Creyendo, es que Dios va a ser así, va a hacer las cosas así, mi Dios va a ser de esta forma. Y si voy a la iglesia y me encuentro con el Dios de Israel o con el Dios que predican, y a veces nosotros decimos, no, esta iglesia no es para mí. No porque no sea para ti, sino porque tú estás buscando tu Dios, ¿no? Y tú mismo eres el freno, dices, no me conviene, esta iglesia no me gusta, porque hay muchas cosas, y lo digo con respeto, no, es que en esta iglesia diezman, y no, mi Dios no diezma, porque eres el dueño de todo. Y empezamos a generar un Dios curioso, ¿no? A nuestra forma. Y yo creo que muchas veces ese es el error del ser humano. Y yo quiero invitar que hoy te atrevas a romper con todos los pensamientos negativos, con todos los pensamientos falsos acerca de Dios, y te des la oportunidad verdaderamente de conocerlo. Pastor, qué bendición es esto, porque a mí me encanta mucho tu testimonio, cómo el Señor te fue llamando poco a poquito. O sea, entendemos que nuestro Dios es un Dios paciente, sí, es un Dios bien amoroso, pero una vez que te llama, y no te suelta. Y vemos cómo tú pues empezaste a hacer esta locución que te conocimos. Yo te conocía, te digo, incluso desde antes de ser pastor, yo te llegué a escuchar en la Radio Familia, ¿no? Que es una radio para familia, y dije yo, qué padres. Y yo estoy bien seguro que una vez estaba con mi papá y te escuchamos. Los mensajes, híjola, nos impactaban y decíamos, wow, o sea, y yo creo que mucha gente ha dicho el testimonio, ¿no? Cómo ellos sintieron a Dios a través de la palabra que compartías. Y ahora yo me siento muy contento y feliz, porque tú ya no eres más que un locutor, sino que yo creo que la locución fue una herramienta que pulió o te ayudó para ser pastor, ¿no? Fue la catapulta. Claro. La locución fue la catapulta que te lanzó para ser pastor. Ahorita contentos de verte como pastor, de ver tu crecimiento. Cuéntanos, ¿cómo fue el llamado a la iglesia? ¿Cómo te enteraste que la iglesia caray, es el lugar donde debemos de estar para crecer? Fíjate, volvemos al tema de cómo Dios dice la palabra de Dios, porque Dios escoge, no temas, porque Él te capacita, Él te entrena. Amén. Entonces yo llego completamente desconocido a un Dios verdadero, y Él me empieza a moldear, me empieza a quebrantar. La palabra se oye raro, pero es así como Él me empieza a enfrentar y empieza a enamorarme. Y fue precisamente en esa estación de radio donde yo conozco a Cristo. Esa estación era completamente católica, pero yo me enfocaba mucho en Cristo. Yo me enamoré de Cristo Jesús. Él me enamoró, Él me fue guiando y mostrando. Y yo sentía
una paz muy hermosa. Yo sentía que Él estaba presente. No podía explicarlo cómo, no sabía cómo decirlo, cómo hablarlo. La verdad no estaba en sintonía cómo decirlo, pero lo que sentía era hermoso. Entonces comienzo a llegar a casa y comienzo a meter a mi familia también en esa manera y forma De pensar. equivocada de llevar a Dios. Nosotros lo queremos hacer en casa. Entonces leíamos la Biblia, yo le hablaba a mis hijos de Dios. Pero luego mi hija conoce una iglesia cristocéntrica y mi hija se interna en esa iglesia, se adhiere a esa iglesia, luego le llama a mi hijo, luego mi hijo también se adhiere así, y lo voy a platicar brevemente, luego mi esposa, entonces los qué tres bendición. son llevados a ese lugar y yo comienzo a sentir como un celo de decir, ¿cómo se van a ir a esa iglesia? Ustedes van a ser manipulados, los pastores manipulan a la gente, no necesitamos pastores, no necesitamos iglesia, porque yo estaba convencido de que lo que a mí me había pasado, le podía pasar a cualquiera, pero no estaba enterado que Dios me estaba preparando para un plan mayor. Yo no estaba enterado, Él ya sabía, pero yo no sabía, y eso nos puede suceder a muchos. Yo quiero que pongan mucha atención, porque si Dios hoy te está llamando, tú deja que haga su obra, Él no se equivoca, y no le impidas que te lleve cada día a más y más. Entonces yo empiezo a sentir un llamado al pastorado, pero de todos modos decía, bueno, pero ¿cómo si yo no creo en el pastorado, yo no creo en la iglesia? Pues ¿cómo va a ser pastor de una iglesia Claro. si es algo que yo no creo? A veces. Entonces yo empiezo a ver el testimonio de mis hijos y mi esposa. Llegaban a casa y los veía completamente diferentes. Wow. Diferentes. Algo estaba cambiando en su Te interior. contagiaban, ¿no? Sí, sí, es que la el pasión amor que y ellos wow. traían. Ellos llegaban a casa enamorados de Cristo y me hablaban del Cristo que yo amaba. Entonces me impactaba demasiado decir, ellos están conociendo más al Cristo que yo todavía no conozco bien. Entonces yo decía, yo quiero sentir la pasión que ellos están sintiendo. Es más, quiero tener la mayor claridad de quién es Cristo Jesús. Y entonces mi esposa me dice, pues vente a la iglesia. Y por cuestiones, tristemente voy a decirlo, por cuestiones de mi trabajo, porque repito, la radio en la que yo estaba era católica. Entonces la iglesia en la que mi esposa y mi familia Era se internó cristocéntrica. eran cristianos. Ok. Cristocéntricos, o sea, no católicos, cristocéntricos. Entonces, yo por respeto a mi trabajo, por decir, no puedo faltarle a la radio que me está formando, a Radio Familia. Y entonces yo le tenía respeto a esa área. Dije, pues, ¿cómo voy a ir a esa iglesia si no es lo que yo estoy haciendo? Entonces me limitaba y no iba. Hasta que un día, vaya, por gracia de Dios también creo que es gracia, pues termino fuera de mi trabajo, me terminan, no puedo decir corriendo, pero sí de alguna manera me dicen, o eres católico o eres cristiano, tienes que decidir. Y entonces yo les dije, ¿sabes qué? Si me pones entre la espada y la pared, yo elijo lo que mi familia está haciendo, y somos cristocéntricos. Wow, qué entonces, valentía. pues sí, la empresa me dice, oye, pero tú eres católico. No, le digo, no soy católico, soy cristocéntrico, amo a Cristo. Y si te va a incomodar la manera en la que yo pienso, pues entonces ya nada tenemos que hacer juntos. Entonces me dicen, sí, pero te vas a quedar sin trabajo. Y ahí es donde me mostró Dios su amor y me dijo, Dios, cree en mí. Wow. Yo te voy a respaldar. Wow. Y llegué a casa con mi esposa, mis hijos, hablamos del tema y nos salimos, con ingresos de Radio Familia y nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada. Sin trabajo, sin dinero, sin ahorro, sin sin nada. No caray. teníamos nada. Wow. Solamente con la fe y sabiendo que Dios iba a respaldarnos. Y comienza el caminar ya a integrarme a la iglesia, que es lo más hermoso que me pudo pasar. Después de salir de Radio Familia, me sentí triste, obviamente, por la falta de empleo, por el amor que le tenía a ese proyecto, porque es un proyecto que me enamoró, la verdad. Pero me entristeció la manera de pensar errónea, de decir, o eres esto o eres lo otro. Yo creo que ahí estamos en un error, aún con respeto a todas las personas encargadas y dirigentes de esa estación. Pero bueno, entonces ya no había nada que me impidiera integrarme a la iglesia. Y entonces me integró a la iglesia donde iba mi hijo, donde iba mi hija, donde iba mi esposa. Ellos ya bautizados, ellos ya estaban bautizados. Entonces cuando yo llego, yo todavía traía en mi interior mucho de mí. Y lloré, recuerdo que le dije al Padre, papá, permíteme, Padre, que yo no sea arrogante, que yo no me siente en esa iglesia, en la banca, y empiece a criticar al pastor, a la pastora, a los que están ahí, como creyendo que yo sé mucho y ellos no saben nada. Yo quiero aprender verdaderamente. Y Dios me escuchó de una manera tan hermosa, pastor, que cuando llegué, me enamoré el primer día de la iglesia. Wow, el primer qué día. bendición. Yo no dejé de hacer iglesia y no he dejado de hacer iglesia desde ese primer día. Desde el primer día que yo llegué, todo me sorprendió.
O sea, me reventó el ser interior. Te me enamoraste reventó completamente, verdaderamente, Caí ¿verdad? rendido a los Wow, pies de Cristo. wow, qué Y bendición. descubrí a un Cristo céntrico que es verdadero y genuino, que no está en religión, que no está sujeto a nada. Para Él no hay imposibles. Por eso me gusta lo que hoy dices. Estamos hablando de un Dios que es libre y no es religión, no es metodista, no es evangelista, no, es un Dios que ama a sus hijos y entregó a su hijo para que viéramos un camino, una verdad y una vida, pastor. Para que todos sean salvos, dice la palabra, Amén, ¿no? aleluya. Para que todos sean salvos. Y me encanta porque en Dios no encontramos clasismo, elitismo. Nada. No es de que, yo estoy con unos y con otros. No, el Señor viene a otorgarnos la salvación a todos Amén. por igual. Amén.